Ya habíamos visto nosotros este documento que es habíamos visto el documento base, que sobra decirlo, pues aquí están las normas, ¿no? Con las que vamos a regirnos para elaborar el documento. Pues es tarea del tutor, ¿no? Darles a ustedes ya digerida esta parte, ya bien recortada, de manera que sean simplemente como orientaciones, ¿no? Sobre lo que vamos a hacer. Esta es la parte que nos interesa. ¿Verdad que ya vimos esto? Nos reunimos y les dije en qué consistía el trabajo y toda la parte, ¿verdad? Sí. Sí. Bien, vamos a ver una partita muy breve aquí. ¿Sí? ¿En qué consiste el trayecto? El portafolio de trayectoria formativa es un trabajo de articulación y reflexión de evidencias estructuradas. Entonces es lo que me preguntaba Briseida ahorita. ¿Puedo meter un trabajo que tiene que ver con el módulo de evaluación? Sí se puede, siempre y cuando se articule y se pueda reflexionar de manera coherente con respecto al problema que vamos a identificar. Dice que se construye de las producciones relevantes generadas por el estudiante durante su proceso de formación en la licenciatura como resultado de haber cursado distintos módulos y de concretarlos en el ámbito profesional. Su elaboración supone un ejercicio reflexivo que revela la resignificación de su práctica, los modos en que ocurrió y cómo le está llevando su ejercicio profesional. Bueno, entonces habría que seleccionar una serie de 5 integradoras. Si tienen las dictaminadas, mucho que mejor. Yo tengo aquí algunas. En el caso de Blanca, pues aparecen todas estas. Habría que seleccionar cuáles de ellas, Yolani, ya están dictaminadas. Solo la de matemáticas. Solo una. Pero, sí, que yo me acuerdo a todos nos quedó la de matemáticas. Esta es de puntaje. Estas son de 20 puntos todas. Sí. Tengo también estos de Erika. Estas 3. Si no mal recuerdo, esas son las que recibí. Y estas 4 de Santos. Bueno. El detalle es primero se decía que tenían que ser de 20 puntos todas, luego que siempre no pudiera ser otras que no fueran de 20 puntos, pero que estuvieran pues bien elaboradas, que hayan estado que sean satisfactorias pues para el estudiante. Y si no tienen los 20 puntos, pues obviamente habría que trabajar con ellas y revisarlas primero. El detalle ahí es que cómo las revisamos si ya no tenemos acceso a la rúbrica original de revisión de ese módulo y de esa integradora, pues como lo hacíamos al finalizar cada módulo, ver la rúbrica de la integradora y ver qué estaba solicitando para ver de qué carecía. Ahora lo que se puede hacer únicamente es revisarla con la rúbrica general. Con la rúbrica general. ¿Qué es este? ¿Qué es esta? Con esa sería este es para evaluar el portafolio. La revisión que pudiéramos hacer, nada más. Bien. ¿A qué voy con esto? Que necesitamos entonces seleccionarlas y retrabajarlas. Y para eso pues nos va a llevar un tiempecito. Vamos a ver, miren. Ese sería la estructura de su tesina. Tendría una portada. Hay otros detalles aquí que habría que ver de forma. Una portadilla, detalles. Un índice y luego la presentación. En la presentación deben de aparecer algunos indicadores, aquí algunos subtítulos. Y aquí se va a exponer el problema que se desarrolló durante la práctica, solamente que aquí lo vamos a hacer al revés. Vamos a identificar un problema y vamos a vincular todas las integradoras con este problema. De ahí viene entonces la tarea que tienen ustedes primero y luego yo, porque sería una tarea muy ardua para una sola persona, de buscar una integradora que sea. Me comentaban hace tiempo que sí habían vivido ese proceso de seleccionar una problemática, que sí lo habían vivido y que sí sabían algunos cuál era su problemática. Ahora, si ya saben cuál es y algunas integradoras giraron en torno a esta problemática, pues va a ser más sencillo. Simplemente las seleccionan y las van a ir adecuando.
Si no, seleccionan ustedes sus mejores integradoras y una vez que las seleccionen, dentro de las mejores integradoras seleccionan ustedes las problemáticas que quieren abordar, sobre cuál problemática van a abordar. Fíjense nada más lo complicado de esto. Tenemos que hacer que el resto de las integradoras se vinculen a esa problemática. De ahí que yo no les sugiero que sea un tema eminentemente pedagógico o de contenido. Si ustedes seleccionan, por ejemplo, las fracciones en tercer grado que trabajaron en una integradora de un módulo de matemáticas, va a ser muy difícil que otras integradoras y otros temas se vinculen a esa parte. Va a ser muy complicado. Para empezar, tendrían que ser de matemáticas o tendrían que ser del área cognitiva. Una del área cognitiva y otra del área de evaluación, quizás sí. Va a ser más complicado. Si seleccionamos una problemática que tenga que ver con convivencia, de esa sí hubo más. Hubo más de valores, de convivencia, de la situación contextual, no sé. Ustedes revisen sus 14 módulos, vean cuáles pueden tener una relación entre sí, revisen sus integradoras, revisen sus problemáticas, seleccionen una y seguramente por el área de los valores, de la convivencia, de esa parte, sería más fácil seleccionarlas. Yo en el documento del que les hablo les voy a dar algunos indicadores, algunos tips, algunas ideas para que vivan este proceso. No las voy a dejar solas de que vayan a agarrar todos sus trabajos y, como decíamos anteriormente, los tiramos para arriba y los que queden arriba del escritorio, esos van a ser los buenos. No. Les voy a dar algunas orientaciones. ¿Va? Paso número 1, selecciona una integradora que tenga que ver con el área de lo social, de la convivencia, etcétera. Paso número 2, les voy a dar algunas ideas, algunos tips bien precisos. Entonces, eso iría aquí en esta presentación, ¿no? Exponer la problemática, cómo se reconstruyó, cómo se redefinió, considerando los distintos módulos de su trayecto formativo. Asimismo, vamos a explicar las razones por las cuales determinados módulos les resultaron significativos. Es bastante complicado, o sea, ¿por qué determinados módulos me resultaron significativos? Hubiera sido viable si se hubiera vivido todo el proceso, ¿verdad? Ustedes seleccionaron los módulos, se supone, en función de una problemática. Creo que así fue. O así debió ser, cuando menos. Que todos los módulos... No, es que yo me acuerdo que los seleccionamos cuando iniciamos. O sea, yo me acuerdo, no sé las más compañeras, que los fuimos seleccionando por los títulos, pero... No por una problemática. No. Sí, es que la orientación era que en torno a una problemática era, pues entonces si hubieran especializado ustedes con sus módulos en el área cognitiva, en el área pedagógica o didáctica, en el área social, así hubieran estado los módulos centrados, cargados hacia un área, pues. Y aquí tenemos de todo, tenemos el lenguaje, tenemos teorías cognitivas de aprendizaje, tenemos todo el área psicosocial, tenemos todo el área de contexto. Entonces está, pero bueno, se trata de eso, pues de explicar aquí también en este ensayo, en la presentación, por qué resultaron significativos. Entonces aquí les voy a poner también algunos indicadores, algunas ideas para que ustedes empiecen a redactar este asunto, ¿no? De por qué esos módulos son significativos y cómo seleccionó las evidencias que conforman el portafolio de trayectoria que dan cuenta del proceso de modificación y mejora de su práctica educativa, porque al final de cuentas de eso debe de hablar este ensayo, de cómo se reconstruyó y cómo se redefinió la práctica educativa. Eso tiene que permear a lo largo de todo el escrito, que la práctica se transformó a partir de cursar estos módulos. También se va a agregar aquí en esta presentación una semblanza personal y curricular del autor que permita reconocer a como sujeto profesional de transformación. Aquí van a poner ustedes su novela escolar y van a hablar desde de dónde son originarios. Es breve, no sin adentrarse en historias personales, solamente una semblanza de dónde son originarios, dónde estudiaron su escuela primaria, cómo es que decidieron dedicarse o decidirse por la docencia, etcétera, ¿no? Una semblanza. Les voy a pasar un ejemplo de novela escolar para que lo vean.
Luego viene la articulación de evidencias. Este es el otro apartado. Tiene 3 capítulos, pero va a llevar varios subtítulos aquí el interior, ¿no? Aquí vamos a incluir 5 integradoras. 5 evidencias, resultado de las actividades integradoras de los módulos que muestran la resignificación de su práctica profesional, los modos en que ocurrió y cómo los están llevando a su ejercicio profesional. Las evidencias pueden ser escritas, audiovisuales, carteles, fotografías, ensayos, material didáctico, entre otras. Se presentarán de manera articulada, estableciendo la relación que tienen dichas evidencias con la situación problemática, su trayectoria formativa en la licenciatura y los aportes a su experiencia profesional. Miren, sus 5 integradoras ya perfectamente revisadas de forma y de fondo y con su dictamen al frente, se van a poner como anexos. Van a estar estos 3 capítulos y al final, a manera de anexos, van a aparecer sus 5 integradoras, sus documentos. ¿Sí? Las integradoras tal cual como si se entregaran al asesor, así que revisó. Se supone que así están, ya están revisadas y dictaminadas. Van hasta el fondo del documento. Y de las integradoras, de cada una de esas 5 integradoras, en este apartado de articulación de evidencias, hay que presentar de la evidencia de la integradora 1, que tenía que ver con un proyecto de convivencia, etcétera. Entonces empiezo a redactar yo la integradora número 1 del módulo tal, etcétera, etcétera. Correspondía a la elaboración de un proyecto de convivencia para la escuela primaria. En este sentido desarrollé la idea de... Y en 2 cuartillas y media, hago un resumen, expreso cómo elaboré la integradora y cómo fue significativo para mí, cómo transformó mi práctica, qué logré. Y presento productos de los alumnos, fotografías, incluso dice que enlaces que puedes poner hasta un video. Que aquí está la evidencia, aquí está mi enlace en YouTube, puedes ver este video. Entonces eso es importante también, que las integradoras que seleccionen ustedes para integrarlas al portafolio tengan evidencia. Que sean muy viables para llevarlas a este apartado, a este capítulo de articulación de evidencias, que pueda yo mencionar en la articulación cómo ocurrió, cómo llevé a cabo esa integradora, cómo lo llevé a la práctica, cómo transformó mi práctica y presentar alguna evidencia. ¿Sí? Y además de presentar esta evidencia y hacer este breve análisis de articulación. ¿Por qué de articulación? Porque tiene que establecer una relación que tienen las evidencias con la situación problemática, con mi trayectoria formativa y con la licenciatura en los aportes de experiencia profesional. Entonces, vayan pensando ustedes en que va a ser necesario no solamente buscar entre las integradoras las mejores, a lo mejor alguna no es de las mejores. Me tocó pues en esa apenas de panzazo la pasé, pero bueno, el trabajo que hice ahí tiene relación con lo que quiero hacer acá y tengo una buena evidencia. ¿Qué tengo que hacer? Fortalecer ese documento. Con la ayuda de todas podemos fortalecerlo, revisarlo, fortalecerlo, que cumpla con los requisitos de la rúbrica general y llevarlo aquí a este capítulo de articulación. Y otra cosa que tendríamos que hacer es si no tiene en ese momento, si no tiene la evidencia, la integradora bien completa, pero quizás sí la elaboré, sí hicimos bastantes productos con los alumnos, pero no, solo puso 1 o 2 ahí, los demás los perdí, pues tengo que buscar la manera de completarla. O sea, es que esta integradora está muy buena, hubo muy buen producto, tiene muy buen proyecto, pero no tengo evidencia. Busco la evidencia, construyo, elaboro la evidencia. O puede ser al revés, esta integradora no está tan buena, el proyecto apenas está armadito, el proyecto final o la propuesta que llevé al aula, pero tiene muy buena evidencia. Tengo mucha fotografía de lo que hice, tengo productos de los alumnos, puedo armar una infografía, un dossier, aquí puedo armar algo. Entonces, si esa tiene buena evidencia, tengo que fortalecer el documento, tengo que ir jugando con una cosa o con otra, pues, de manera que tenga mis 5 integradoras completas. Entonces, el primer paso sería ese. Si tengo que articularlas todas, el primer paso sería ese: seleccionar la problemática, seleccionar mis integradoras
y ver en qué condiciones están, tanto de trabajo, de condiciones del documento y de evidencia. Ver si va a ser viable, si va a ser factible, llevarla al capítulo de articulación y poder hablar de ellas, de cómo se vinculan con el problema y cómo puedo evidenciar que efectivamente lo llevé a la práctica con la evidencia. Si todo esto que les estoy diciendo se los voy a esquematizar, les voy a poner en el documento, en el módulo 15, ya se le quedó así, vamos a poner algunos esquemas, algunos mapas para que sea más claro. Sí, entonces, ese sería el capítulo 2. Y en el capítulo 3 lo que vamos a hacer es un texto en el que vamos a argumentar cómo es que seleccionar estas evidencias y organizar el portafolio y hacer este análisis de articulación les ha permitido a ustedes, como maestros en formación, visualizar su propio proceso de formación. Sí, es decir, aquí que tengo que hacer una reflexión final sobre cómo todo este proceso que viví aquí a lo largo de la licenciatura, de elaborar los productos finales, las integradoras de los módulos, ir al aula, hacer práctica y venir acá y analizarla ahora, me ha permitido ir orientando mi mismo proceso de formación, porque se supone que así debió haber sido o así fue, ¿no? Cómo le permitió visualizar su proceso de formación. Incluirá una valoración respecto a los contenidos de la licenciatura, es decir, ustedes van a valorar si los módulos fueron pertinentes, si estuvieron su diseño fue completo, fue pertinente, fue adecuado, si los temas que se trataron fueron suficientes, insuficientes, adecuados, pertinentes, con relación a la generación de procesos innovadores en su práctica profesional. Es ir valorando los módulos, cada uno de los módulos de las integradoras, de los 5 que tienen en el portafolio y en general, para irlos juzgando, ir criticando si fueron pertinentes con respecto a los procesos de innovación de mi práctica profesional. Sí que este módulo, los temas que incluía, sí me permitieron en llevar algo nuevo al aula, innovar en el aula, introducir nuevas formas de hacer, de enseñar. Este otro módulo, tengo este producto, pues quizá no, eso es algo que ya veníamos haciendo, algo que se hace de manera regular en el aula, no nos permitió innovar. Bueno, de alguna manera ir criticando y juzgando los módulos. Y a grosso modo, ese sería su documento. Esta sería la estructura de su documento. 3 capítulos en una tesina con sus apartaditos, y aquí van a ir surgiendo los apartaditos. Aquí, por ejemplo, habría uno, aquí antes va una presentación, una introducción. Aquí iría uno, ¿no? La problemática, como subtítulo, la problemática identificada, la problemática y su relación con o relación de la problemática o de la práctica docente y los módulos de la licenciatura, para ir explicando esto de por qué fueron significativos, la selección de evidencias, cómo se realizó, o sería otro subtítulo aquí, la selección de evidencias, la semblanza personal sería otro subtítulo aquí, y así, del mismo texto van a ir surgiendo los subtítulos. Y bueno, ya viene la parte formal, ya que queda hecho el documento, digo, la parte administrativa, no formal, la parte administrativa de cómo se va a presentar, se va a entregar a la comisión, subir a la plataforma, se valoran, se integran al portafolio, y bueno, ya se envía a la comisión para que se integren lectores del documento y se valore el documento en sí, todo ya el documento con una rúbrica, los lectores lo valoran, lo dictaminan y se presenta, se calendariza el examen profesional. Ya cubiertos los requisitos administrativos y todo eso. Miren, quiero mostrarles cómo sería ese asunto de que los vamos a dictaminar. Ustedes ya tienen su proyecto, sus integradoras, ya vivimos esta parte del proceso, ya las seleccionaron, etcétera. Ahorita vamos a ver el cronograma. Yo ya prácticamente ya las dictaminé, es decir, el dictamen ya lo tengo yo aquí manuscrito en mi computadora, ya sé lo que voy a escribir en el dictamen, pero no lo hago aquí, se lo integramos ahí, no, el dictamen se integra acá, miren. Una vez que ya ustedes tengan sus integradoras, la que vaya
La que vayan terminando y obviamente vamos a seguir el proceso de que me envían, se la reviso, le hacemos algunos ajustes y total que decimos ya está lista, está ya, súbela. Van a entrar en su plataforma que todavía están vigentes ahí, van a ir a su portafolio de evidencias, van a dar clic donde dice integradora número 1 y la van a subir ahí. Y va a venir a aparecer acá, miren, yo también tengo ya mi clave, ya también tengo mi acceso como tutor. Me voy a salir para que vean. Tengo mi acceso aquí en la plataforma. Yo puedo ingresar con mi correo y mi propia contraseña a la plataforma. Me voy al portafolio de evidencias. Aquí está toda la información de cómo funciona todo este proceso. ¿Sí? Y me vengo por aquí o por acá a las integradoras. Actividad integradora 1 y hasta el final está integración del portafolio de trayectoria formativa. Me vengo a actividad integradora 1, por ejemplo. Y aquí aparecen participantes, hay 127 personas. De estas 127 personas están por todas partes. Yo no sé dónde estén estos cursando en línea, ¿no? De otros estados. 16 enviaron integradoras, hay pendientes 13 por calificar. Entonces uno se va aquí a ver calificar las entregas. Y ya aquí aparecen todos. Yo puedo buscarlos aquí ustedes. Aquí por ejemplo puedo darle a la A y buscar a Archuleta Lara, que ahorita no la voy a encontrar porque no la he subido. Y ver su integradora y calificarla. La puedo descargar, leerla, hacerle sus notas y venirme aquí. Aquí está mi rúbrica. Aquí está la rúbrica general, la misma que yo ya voy a tener preelaborada. Y ir asignándole los puntos. No puedo porque no es ni mi alumno y además ya está calificado, ¿no? Pero aquí lo voy a ir calificando. Lo voy a ir calificando la integradora. Le voy a ir asignando los puntos aquí que corresponden en cada una. Y le doy guardar y ya va a quedar guardada y se va a generar una rúbrica que se va a imprimir aquí junto con la integradora. ¿Sí? Entonces esta por ejemplo ya se la calificaron y así aquí van a aparecer todos los alumnos que estén subiendo integradoras y su tutor va a ir calificando las integradoras aquí a cada uno. Entonces aquí está Yolani, miren, no está calificado. Aquí está la integradora de Yolani. ¿Tiene una subida, Yolani? ¡Qué emoción! Ya tenemos la primera aquí de Yolani. Profe, pues nunca la bajé, si me Nunca. olvidó. Sí, pero qué raro porque las borraron todas. ¿Es cierto? Ay, profe, qué alivio. Sí. Bueno, igual, ese sería el proceso, pues. Ese sería el proceso, venir aquí y llenar. Si se fijan, aquí no aparece toda la integradora. Aparecen las 14 páginas de la integradora. Aquí. Me refiero a que no aparece toda... No está revisada, pues. Esa parte la tiene que hacer uno por fuera. Y venir acá y calificarla. Es que esta ya está... Ah, no está calificada. Y calificarla. Venir acá. Miren, todo esto que le estoy diciendo aquí en la plataforma es lo que yo he encontrado porque ni por asomo nos han dicho así funciona esto. Yo anduve buscándole y picándole aquí y allá y más o menos he armado con eso y lo mismo que dice la misma plataforma aquí en la orientación que viene aquí al inicio, más o menos he ido armando cómo funciona este asunto. Entonces parece ser que así es, ¿no? Bien, miren, aquí yo ya he descargado ya algunas porque dije, bueno, ¿de qué va todo esto? Algunas integradoras que ustedes pueden incluso utilizar. Ese era otro detalle que quería compartirles, que podemos entrar por aquí y ver integradoras de otras partes que nos pueden ser incluso útiles. Y aquí está el dictamen. Ya tiene el dictamen. Algunas tienen este dictamen, otras traen el propio que ya... Es que esto ha sido una mezcolanza. Traen el propio dictamen que genera la plataforma. Bien, miren. Entonces se va uno a la integración del portafolio de trayectoria, ya que subieron ustedes las 5 y
Primero las revisamos acá por fuera en acuerdo. Cuando ya quedó lista, la suben aquí. Yo entro, ya está revisada. Simplemente voy a la rúbrica y la califico, la dictamino. Ya está lista. Ya que tenemos las 5 aquí, nos vamos al portafolio de evidencia, a la integración del portafolio. Y ya nos van a aparecer aquí las 5 rúbricas. Les digo que todavía no ando muy bien con este asunto. Las 5 rúbricas, las 5 integradoras. Nos van a aparecer así, miren. Aquí, por ejemplo, esta persona ya tiene su María Guadalupe Acosta Corrales, ya tiene aquí su actividad integradora 1, tiene 20 puntos. Su 2, su 3, su 4, su 5. ¿Sí? En total tiene 50 actividades. ¿Qué le falta a ella? Ya tiene calificadas, ya tiene examinadas las 5 integradoras, tiene 50 puntos. Es como un curso este. Lo que le falta es integrar este documento que hablábamos ahorita, con estos 3 capítulos. Integrar su dossier, ya que tenga su documento bien integrado, lo va a subir también aquí al final en el último apartado de integración del portafolio, y lo va a calificar también. Los lectores lo van a calificar, va a tener su puntaje y ya va a tener completo su curso de integración del portafolio, y ya está listo para que se envíe a la comisión de titulación y le asignen una fecha para presentar su examen. Ese sería el proceso. Es decir, se elaboran las 5 actividades integradoras, se sube cada una en su apartado, se califican, y ya que están terminadas, se sube todo el documento, que tenga la presentación, que tenga la articulación, que tenga la reflexión. Se sube el documento con el cual se van a titular, tal cual, ya listo, se sube y se califica. Vamos a ver, yo espero que esté completo. Portafolio de trayectoria formativa, la importancia de la planeación didáctica situada para el logro educativo en el nivel primario. Es de Ariadna Pamela. Aquí está ya Culiacán Rosales, 16 de agosto. Es de Culiacán. Aquí está su índice, su semblanza, el problema, la articulación de evidencias. Aquí están sus capítulos. Yo no lo haría así. Yo pusiera capítulo 1, presentación del problema, capítulo 2, articulación, capítulo 3, reflexiones finales. Que le falta esa parte de forma. Pero miren, es todo lo que habíamos hablado aquí. ¿Sí? Y empieza con su semblanza personal, empezó ella. Luego siguió con, aquí está toda su semblanza. Luego siguió con el problema articulador, cuál es el problema. Y siguió con la articulación de evidencias. Aquí está hablando de las actividades de los diferentes módulos. Siguió con, miren, no tiene ninguna evidencia de las que nos indica aquí, miren. No tiene ninguna evidencia de las que dice aquí. Escritas, audiovisuales, carteles, fotografías, ensayos, material didáctico. Creo que si nosotros logramos que nuestra articulación integre evidencias de que realmente se trabajó en el aula, sería mucho más rico. Y bueno, luego que aparecen las 5 integradoras. Como les decía, aparecen tal cual, tal como se las revisó el asesor y el tutor. Las 5 integradoras aparecen aquí. Aquí sí tiene evidencia en las integradoras, tiene la evidencia. ¿Sí? Acá se supone, ya es parte del proceso de redacción, que en la articulación de evidencias, ustedes al ir mencionando las integradoras, se van a citar ustedes mismos. Se van a citar, van a decir en la evidencia, en la integradora tal, de tal módulo, van a ir citándose, como se puede ver en la página tal de la actividad integradora, y se citan y traen evidencia de allá. En la siguiente imagen, en el siguiente cuadro se puede observar esto. Ustedes van a hacer un ensayo de sus ensayos, así se puede decir, así es simple. Tienen 5 ensayos y en un 6.º ensayo ustedes van a
van a hablar de esos 5 ensayos y cómo se relacionan entre sí y cómo se relacionan con un problema articulador. Y obviamente para hacer un ensayo de otros documentos, pues los vamos a citar. Los vamos a citar, los vamos a mencionar, podemos citar páginas, pueden hacer recortes, pueden hacer citas textuales, pueden hacer cita de paráfrasis, como ustedes ya saben, ¿no? Esa parte. Entonces, ella no se cita nada aquí, por eso de alguna manera hace aquí en 2 o 3 cuartillas hace su articulación. Aquí dice, por último, en la actividad número 5 no puedo dejar de lado las adecuaciones curriculares. Simplemente expresa aquí, menciona qué realizó en cada actividad y luego pone las integradoras tal cual se entregaron al trabajo, ¿no? Aquí está la integradora con sus características y esta sí trae evidencia, la integradora trae evidencia. Que quizá esta evidencia o alguna parte de esta pudo haberla citado en la articulación. A mí la articulación se me hace muy corta, son 2 o 3 cuartillas nada más, me parece corta. Pero no hemos tenido orientación en ese sentido, pues. Entonces aquí está ya el dictamen de aprobación de la actividad integradora, está firmado, y viene la actividad integradora número 2, los lenguajes artísticos y la creatividad en la escuela. Y nos vamos con la integradora 2, tal cual se entregó al asesor y se dictaminó. Aquí está el dictamen, ya está dictaminada. La 3, estrategia para la enseñanza de las ciencias. No tienen así como que mucha relación, pero bueno, ya el asesor, el tutor y la comisión verán si qué procede acá, ¿no? Es la actividad integradora 3, luego viene la actividad integradora, aquí está el dictamen. La 4, equidad, inclusión y convivencia. No, sí, de plano no tiene ninguna relación. No sé yo cuál sea, salvo que el problema articulador sea la propia práctica del maestro, que diga mi planeación es el problema y que entonces sí pueda ir de un tema a otro, de un área a otra sin ningún problema. Puede ser. Aquí está el dictamen y está la 5, la atención a la diversidad en el aula. Y vámonos con la integradora 5, pues este trabajo ya lo tienen todos ustedes también, estas integradoras, y aquí está su dictamen y está la reflexión final. La reflexión final es en primera persona, es una cuestión muy personal, no es una reflexión teórica sobre lo que aprendimos, es una reflexión. No es una reflexión teórica sobre lo que aprendimos en cuanto a contenido en cada módulo, ¿no? Es una reflexión de cómo se transformó mi práctica, cómo fui capaz o qué tan útil me fue el trabajo en los módulos y con las integradoras para llevar al aula, hacer esos ejercicios allá, hacerlo vivencial mi aprendizaje y cómo mi práctica se fue transformando. En ese sentido está la reflexión. Haciendo un análisis, comparando mi educación con la educación actual, creo que quiere decir que lo que sabía con lo que sabe ahora ha tenido mucho, de cómo se formó su educación con la educación actual. La Secretaría ha tenido mucho avance en cuanto a programas de estudio, ha comenzado a preocuparse por el alumno y a centrarse en él. Bueno, se preocupan, el maestro siempre es tan constante, no saber, escuela, oferta educativa, fíjese, primera persona, la escuela ideal para mí sería aquella que, en primera persona, me encantaría que fuera sustentable. Bueno, ahí está su reflexión final sobre cómo vivió el proceso y cómo le fue en la feria. Y algunas referencias bibliográficas, muy breves porque son referencias para el ensayo, no para las integradoras, son referencias para... Ya cada integradora trae su propia bibliografía, estas las utilizó para elaborar este documento completo. Esa sería, miren, con esto se va a titular esta muchacha. Con eso se va a titular ella, si todo sale bien. Aquí está, este tuvo 19.38 de 20 puntos. Mayra Patricia Lizarra, aquí está su integradora. Yo las voy a descargar todas y todas las pueden ver ustedes. Marcador no definido. En cuanto a forma, ¿no? Aquí las podemos analizar todas. Sí.
No se las voy a enviar, pero aquí les podemos pegar una checadita para ver cómo están como ejemplo. Omar Contreras Juárez es otra de él mismo. Problema articulador, pues va a tener la misma estructura porque es del mismo tutor. Va a tener la misma estructura, 2-3 cuartillas, articulación de evidencias, 2-3 cuartillas y luego las integradoras. Uy, pues mucho más fácil, también nosotros podemos hacer lo mismo. Aquí ya la otra que descargué sí está diferente. No, está exactamente igual. Lo que pasa es que en cada integradora le puso sus temas. Vamos a ver. Semblanza. Problema articulador. Diagnóstico del grupo. Integradora 1. ¿Dónde quedó la...? Conclusión. No se ve la articulación, ¿verdad? Bien. ¿Qué les parece hasta aquí? Abrumador. Profe, tengo una duda. En la articulación de evidencias, ahí dice usted que pongamos evidencias, pero van a ser las evidencias de nuestras tareas. Así como necesitamos. Sí, así es. Así es. Bueno. Usted nos puede mandar el documento, el que estaba mostrando ahorita. Lo vamos a analizar aquí cuantas veces quieran porque está en proceso. No quisiera que tuviéramos algún problema. Pero lo podemos ver aquí. Ajá, para leer por lo menos, para estar, yo sí necesito estar leyendo otra vez, pues, a ver, o tomarle captura para estar leyendo más que nada. ¿A este? Sí, a ese. No, sí, este sí se los puedo enviar. Sí, ese, profe. Sí, el otro yo entiendo, ¿no? Sí, no, sí, el otro está en proceso y no quisiera que tuviéramos alguna dificultad. Miren, nos falta un detallito por ver, miren. Todo esto suena muy abrumador, pero vamos a ir por partes, miren. Este es aquí el documento en el que estamos trabajando. Vamos a ir por partes, poniendo fecha aquí. Primero vamos a trabajar en la identificación del problema y la selección de integradoras. Esto tiene que ser a la par. Nos podemos dar una semana, va a ser la semana 1. Es cuestión de ponernos fecha. ¿Cuándo empezamos a trabajar? Y le ponemos ya fecha aquí. Una semana completa para que nosotros tomemos nuestras integradoras, identifiquemos el problema central, lo enunciemos, digamos, este es el problema. Claro, todo en función de algunas consideraciones, algunas indicaciones que les puedo hacer aquí mismo en el mismo documento a manera de guía, ¿no? Por pasos. Ya enunciamos nuestra problemática sobre la cual vamos a trabajar y seleccionamos a la vez las integradoras. ¿Por qué tiene que ser así? Pues porque no puedo seleccionar la problemática y luego ver de todas las integradoras cuál le queda, ¿no? Sino que tengo que hacer las dos cosas a la par, ver cuáles son las integradoras que tengo, qué problemas se están enunciando o se están identificando ahí y ver con cuáles de ellos puedo relacionar las demás integradoras que ahí tengo. Es decir, tengo 5 o 6 integradoras bien calificadas. Veo cuáles son los problemas, los separo y entonces ya digo, este problema que tengo aquí, el segundo o el tercero, es más viable que las demás integradoras se relacionen con él. Que si selecciono este otro problema, como les decía ahorita, de matemáticas, pues no se va de un contenido específico no se va a vincular tan fácil. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser de convivencia, puede ser de la misma práctica, de la planeación, las estrategias de trabajo al interior del aula, cualquier. Podemos hacer también
un compilado o un esquema de diferenciar los tipos de problemáticas que podemos identificar en el aula en las integradoras. Entonces podemos darnos una semanita para identificar esto, poder enunciar el problema y decir, bueno, ya tengo aquí mis 5 integradoras. ¿Por qué una semana? Porque sí requiere tiempo para pues estarlas leyendo, recordando. A lo mejor alguna tiene un par de años y necesito ver bien con calma cómo está construida, de qué está hablando, cuál es el producto, qué hice en el aula, qué evidencia tengo, revisarla bien con calma. Y ya tengo mi problema y tengo seleccionadas mis integradoras. ¿Qué tengo que hacer? La siguiente semana ustedes mismas se van a dedicar a leer y ajustar sus integradoras. Con base a la rúbrica, yo les proporciono la rúbrica general y ustedes les pegan una leída y dicen, creo que para cumplir con la rúbrica me faltaría esta partecita, agregar. Y empiezan a agregar algún parrafito, algún esquemita, algún detalle que les permita cumplir con la rúbrica general. Como siempre lo hicieron al final de cada módulo, miraban la rúbrica y trabajaban su integradora en función de ella, ¿no? Eso sería otra semana para las 5 productos. Quizás son ajustes mínimos en unos y más sentidos en otros. Luego tendríamos unas 3 semanas. Esto es trabajando de esa manera, ¿no? Porque para que me den la oportunidad de ir revisando yo las integradoras una por una de ustedes. Entonces es bastante, porque si todos nos vamos a la par, aquí tendríamos ya 20 productos, 20 integradoras que hay que revisar y que hay que dictaminar y hay que hacer de su rúbrica. Entonces en estas 3 semanas estaríamos muy en contacto todos, porque yo tomaría cada un día o cada tercer día una integradora de cada uno, la reviso, elaboro la rúbrica y les puedo retroalimentar, regresar el documento con notas y la rúbrica para que pudieran hacer algún ajuste. Quizá en otros casos no, esta así quedó, ya está lista para dictaminar y listo, ¿no? Entonces nos tomaríamos 3 semanas para hacer la revisión de todos esos trabajos, todos juntos. Lo que no quisiera es que, por ejemplo, alguien aquí en esta semana ya lo hizo en 2-3 días porque tiene tiempo, y aquí ya ajustó sus integradoras en la segunda semana y ya me empieza a mandar un día una y un día otra, y creo que no va a ser viable ni productivo que no vayamos todos juntos, y también que no me envíen las 5 integradoras ya ustedes ya bien revisadas, bien con la pertinente articulación que pudieran haberle hecho, revisadas con su rúbrica, todas juntas, pues para que, no sé si me entiendan, como para vivir el proceso bien organizado, bien organizado, y que no estemos unos haciendo una cosa y otros haciendo otra cosa, y que que a alguien se le extienda aquí toda la dictaminación por más de una semana, 2, 3, 4, 5, 6, se nos pone complicado. Una vez que ya revisemos las 5 integradoras de cada una y que en contacto ustedes vayan haciendo los ajustes pertinentes y que ya quedaron listas, elaboramos el dictamen escrito como el que tenían ahí. Ese es uno, como si se hubieran hecho en aquel entonces, y se les agrega y se escanea y ya se ponen por separado en carpetitas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un encuadre del proyecto, es decir, tengo que hacer un plan en una tabla. Hacemos una tabla de correspondencia en el que yo ponga en una columna, por ejemplo, la presentación, en otra columna la articulación y en otra columna las conclusiones. Entonces, ¿qué voy haciendo? Al igual que aquí, voy poniendo algunos tópicos que voy a tocar aquí. ¿De qué voy a hablar? Mis ideas generales. Y en la otra columna también cómo voy a darle seguimiento a estas ideas que toqué acá en la articulación. Porque acá voy a decir que tengo un problema que tiene que ver con mi planeación. Bueno, acá en la articulación, bueno, en la integradora 1 voy a hablar de esto, en la integradora 2 voy a hablar de esto con respecto a la planeación, en la integradora 3 voy a hablar de esto. Son como ir elucubrando las ideas antes de escribir. Y en las conclusiones, ¿cómo voy a concluir? Sí, cambié mi práctica, sí, construí una nueva forma de planear, sí transformé. Voy a ir dándole forma a toda esta parte. Esto sería en el encuadre del proyecto. Podemos dar entre 1 y 2 semanas. La planeación del proyecto es casi tan importante o más importante que la misma redacción.
No podemos empezar a escribir simplemente, ya voy a empezar con la presentación y listo, primer subtítulo y me agarro a escribir. No tengo que planear qué es lo que voy a escribir. Entonces sí, ya que tengo bien mi plan, que tengo mi tabla de correspondencia y sé los tópicos, los temas que voy a tocar en cada una y cómo se relacionan entre sí, mi texto va a tener coherencia, perfecto. De lo que hablo en la presentación, lo voy a tocar en la articulación y lo voy a concluir también. El mismo tema, el mismo tópico, lo voy a llevar en los 3 capítulos, en los 3 apartados. Entonces ya me agarro a elaborar, a redactar mi presentación, a redactar mi reflexión final y mi articulación. Aquí faltó la articulación. De articulación, ¿ok? Así más o menos. Y ya esta semana, ya que elaboramos la reflexión final, lo revisamos, lo envíen, lo revisamos y ya la siguiente semana podemos remitir a la plataforma, ya podemos subir. Entonces nos tomaría esto 1, 2, 3, 4 semanas. Hasta aquí. 4, 5, 6, 7, 8, 9, casi 10 semanas. 2 meses y medio. Estamos hablando de... vamos a mediados de febrero. Pues marzo y abril. Para finales de abril ya tendríamos nuestro documento en la plataforma. Por mí no hay ningún problema. Si ustedes dicen, ¿saben qué? No, vamos haciendo esto en la siguiente semana. Esto vamos haciéndolo, nos apuramos y lo dejamos en 2 o en 1 semana. Esto lo recorremos en 1 semana. Y que para finales de marzo ya estemos subiendo nuestro producto a la plataforma. ¿Ustedes mandan? Profe, este proceso es no van a haber cambios en la junta, pues ya seguro que así es el proceso. ¿Con respecto a qué? Porque el documento sí, con el documento no tendríamos ningún problema. Si nos cambian, súbelo acá primero o envíalo para allá, no habría ningún problema. El documento sigue siendo el mismo, que es la parte que vamos a adelantar, pues. Ok, profe, ¿y no se tiene que presentar ante personalidades? O sea, nada sí, no, sí, miren. La integradora se revisa y se sube. Y yo la reviso en la plataforma a las 5. Después, ya que están las 5, se elabora el documento y el documento también se sube. Y el documento lo revisa el tutor y ya queda, se le elabora un dictamen también. Pero entonces, ya que está ahí en la plataforma revisado el documento, lo que es el portafolio completo, se le asignan lectores. Y los lectores le hacen sus consideraciones también. Y seguramente esos lectores serían los sinodales para que en el examen de manera virtual ustedes expongan su proyecto frente a esos sinodales. Igual que si fueran en la otra licenciatura, en la presencial, pues tienen que presentar su examen. O sea, pararse ahí frente a un grupo de personas y hablarles de todo este proceso que están viviendo, que vivieron en la licenciatura y sobre todo la articulación y de la presentación del mismo documento, hablar ustedes, exponer su proyecto. Y a ellos, en función de lo que ustedes expongan, pues aprobado, titulado por mayoría, por mención honorífica, qué sé yo, ¿no? Ya eso depende de la reglamentación que haya en la universidad y de la licenciatura, que puede tener sus propias normas.
como sugerencia, profe, cuando tengan reunión, pues a lo mejor yo entendí mal al principio de cuando nos invitaron pues, a integrarnos a la licenciatura. Yo había entendido, lo que yo recuerdo, no sé, los compañeros, que nuestra titulación iba a ser por integración de un portafolio nada más de evidencias, ¿no? No, a lo mejor no lo entendíamos porque íbamos iniciando. Yo no recuerdo que nos hayan dicho acerca de hacer esta presentación, este proyecto. A lo mejor yo entendí mal. Como sugerencia, pues si se vuelve a dar este proyecto, pues yo creo que sí sería bueno que al principio, a la mitad a lo mejor de la carrera, hacer énfasis en esto, para no caer en lo mismo, pues de ahorita. Les digo, yo no recuerdo que nos hayan dicho más que trayectoria, el portafolio de evidencias nada más. Miren, ¿aprueban ustedes? De hecho, profe, también nos habían mandado un documento donde nos decían cómo iba a ser el proceso de titulación y tampoco decían nada de presenciarnos allá frente a lectores, pues. Bueno, miren. ¿Se nos congeló? Sí, diga. Mira, yo no sé cómo pasaría, pero yo siempre he visto esta parte aquí en la plataforma, ¿no? Cuando uno entra en la integradora aparece este esquema, ¿no? Se dictamina, 4 cuatrimestres, cursan el 50% de los créditos y ya registran su portafolio. Elaboran un ensayo que integre las evidencias seleccionadas, se dictamina la integración del portafolio por el tutor, se imprime el ensayo y la rúbrica y los entregan a la comisión de titulación de la unidad. La comisión designa 2 revisores del ensayo quienes los valoran con la misma rúbrica empleada por el tutor, es decir, ya que se valore el portafolio completo por el tutor, les digo, dos lectores también lo van a valorar, ya que está valorado por los 2 lectores, que pueden ser de otro estado, no sé, de otro lugar. El estudiante realizará el procedimiento establecido por la unidad para integrar su expediente para que se le autorice el examen profesional. Esta es la parte administrativa, ¿no? Me imagino que pagar lo que tiene que ser ahí de titulación, entregar su documentación, etcétera, ¿no? Entregar su mismo documento. Entonces, seguramente la universidad nombra a los sinodales, programan una fecha para el examen y se realiza la réplica, presentación del portafolio y la reflexión que dé cuenta del texto formativo y la transformación de la práctica. Entonces, una vez presentada la réplica que ustedes van a hacer de su portafolio, se firma el acta de examen para proceder al trámite de título y cédula profesional. Pero yo, hasta donde yo tengo conocimiento de la ley, toda licenciatura requiere de un examen profesional, porque existe hasta un acta de examen profesional. O sea, no pueden titularse ustedes si no tienen un acta de examen profesional. Tiene que pasar por ese proceso. O sea, sería, yo por ejemplo, mi primera licenciatura que tuve, igual fue por titulación automática, pues, por promedio, no necesité hacer esto. Pero yo recuerdo que no se nos dijo todo esto más que con un portafolio de evidencias nada más. O sea, a lo mejor le digo yo lo entendí mal, o a lo mejor las personas que nos dijeron así lo entendieron. Yo creo que se estaban refiriendo a que no iba a haber una tesis o un proyecto de intervención tan amplio como en otras licenciaturas, que era una trayectoria, un portafolio de seleccionar. Es que en realidad está simple, pues seleccionar las integradoras y hacer una reflexión ya en breve de 2, 3 cuartillas, 4 cuartillas en primera persona. O sea, no tiene ese diseño de investigación tan amplio y tan complicado como una tesis o un proyecto de intervención, de titulación. Creo que a eso se refería. Pero pues ¿ya qué podemos hacer? Si no titularnos. Mi sugerencia es, o sea, si se vuelve a dar este proyecto, que sí hablen bien con la gente, porque a lo mejor ese fue como, oye, vas a cursar tu carrera en 2 años y medio y te vas a titular pues con tus proyectos. O sea, le digo, es mi caso, nada más sugerencia. Claro que lo vamos a hacer con el favor de Dios, porque pues ya tenemos todo. La mitad del trabajo yo creo que la tenemos hecha, porque tenemos los productos. Así es. Sería hacer lo que falta. Así es. Pues sí lo podemos comentar, ¿por qué no? Claro que sí.
Bien, entonces, ¿qué les parece el cronograma? ¿Lo dejamos así? ¿Le hacemos ajustes o empezamos a trabajar y ya vemos sobre la marcha? ¿Qué tal se nos complica o qué tal se nos facilita el trabajo? Pues bueno, pues yo pienso que la primera semana la empecemos así, profe, y ya viendo cómo vamos avanzando y eso, pues ya vamos modificándola de reducir el tiempo o de ampliarlo, ya vaya, pues ya depende de la necesidad de cada quien, digo yo. Sí. ¿Qué les parece? Profe, y no habría problema, creo que lo estaba comentando usted, de que pues las actividades son distintas, ¿no? Los módulos son distintos y como le dije, yo tengo mis trabajos de tantas escuelas que me he cambiado y tengo una, por ejemplo, una actividad integradora de tercer grado, otra de sexto o de segundo, por ejemplo. ¿Y ahí cómo lo voy a hacer? No había problema porque precisamente es lo que les digo, pues no generar una problemática que se especifique en un contenido o en un grado, pues que su problemática no sea el aprendizaje de la lectoescritura en primer grado, la construcción, porque si ya tiene otro grado ya quedamos atorados. Que verse sobre el contexto o que verse sobre la misma práctica. La planeación didáctica, la innovación, el diseño de estrategias didácticas, que verse sobre la práctica y que sea aplicable a cualquier grado y cualquier contenido. Es lo más viable. Entonces la comprensión lectora no entraría ahí, porque según yo lo que lo había elegido. ¿Y cómo va a vincular al de matemáticas que está dictaminado? Sí, por eso. Ese es el detalle, ¿no? Habría que seleccionar algo que esté que sea más viable de articular con todo, pues con todos los módulos. Yo creo que lo más viable es lo social, las interacciones o la misma práctica o algún aspecto de la práctica. Les voy a enviar un listadito de un esquemita, creo que con esquema sería más viable, de probables situaciones que pudiéramos identificar como problemáticas o probables áreas dentro de lo social o dentro de la práctica. Para que ustedes lo revisen y ya revisen sus integradoras. Sí, profe, sería eso bien importante porque igual que Briseida, yo también tenía en un principio la comprensión lectora y vaya, sería 1 o 2 módulos que trabajamos, haz de cuenta, enfocándonos en la problemática, pero ya después ya no la tomamos en cuenta, pues. Sí, es que eso era, desde el principio era seleccionar la problemática y entonces seleccionar los módulos afines a esa problemática, ordenarlos y secuenciarlos y que tuvieran una relación más estrecha con esa área. Ya todo lo que fuera lenguaje lo podían ustedes haber metido ahí. No hubieran visto ningún módulo de matemáticas, algunos de interacción quizás sí, todo lo que tiene que ver con teorías de aprendizaje, teorías cognitivas sí, entrarían ahí. O sea, es que mi problema es de matemáticas, entonces seleccionan todos los módulos que tienen que ver con matemáticas. Mi problema es de convivencias, de interacciones de algún tipo, entonces seleccionan todos los módulos y de esos había muchos, de interacción, de convivencia, de lo social, había muchos módulos. Pero es que escogimos los módulos como que los que más nos gustaron. Sí, y hay de diferentes áreas, pues eso fue lo que pasó, pero no se preocupen, no se sientan mal, todo el país anda en las mismas condiciones. Ya ven lo que vimos ahorita, las integradoras que vimos ahorita, digo, los portafolios, vienen de todas las áreas también. Habría que revisar con calma qué dicen en la articulación. Me voy a dar la tarea yo de revisarlos, de checar algunos, a ver qué dicen en la articulación. Y si es viable, pues no podemos hacerlo más simple también, irnos por ahí. Todo este tipo de detalles, yo voy a solicitar otra reunión allá porque este tipo de detalles, la coordinación estatal tiene que reunirnos y orientarnos a los tutores. Y si fuera posible hasta los alumnos, estuviera muy viable que estuviera una reunión completa con la coordinación y con quienes han tenido esta experiencia para que escucharan de viva voz. Bien, pues ¿qué les parece? Si no hay más, yo creo que les envío el documento, la presentación que hice Yolani y termino el documento con las indicaciones, con los esquemas, con el cronograma y se los envío también. Les puedo adelantar el cronograma para que ahorita
vayan ustedes viendo a grosso modo sus integradoras, pensando en su problemática. Y les adelanto también muy pronto, muy rapidito, ese esquemitas con las áreas y las posibles situaciones que pudiéramos identificar, lo más viable de articular con cualquier módulo, con cualquier área, y adelantamos en ese sentido. ¿Qué les parece? Sí, profe, estaría muy bien que nos lo enviara y ya para hacerlo nosotros en la semana y poder seleccionar las integradoras y ya pues en raíz ya de la problemática seleccionada que hayamos escogido. Así es. Profe, a ver, de las integradoras me acuerdo que usted nos decía que seleccionáramos de preferencia la del bloque 4. Sí, es según la norma en el documento es la del bloque 4 y con 20 puntos. Entonces podríamos analizar las 14 integradoras del bloque 4 y ver cómo se relacionan entre sí y escoger 5. Así es, así es, y las volvemos a dictaminar. No importa la calificación que tengan. Primero decían ahí que sí, que 20 puntos, pero otros dicen que no importa, y tenían un debate con la norma, con la ley ahí, que sí, que sí no, y al final pues parece ser que no hay ningún problema, porque se supone que se va a retrabajar, pues no va a quedar tal cual como quedó con la calificación. Y es que, profe, yo creo que ellos también andaban confundidos porque yo recuerdo haber leído que decía mínimo 5 integradoras, puedes subirlas, pero pueden ser 7, pueden ser 8, pueden ser 9 y puedes quitar unas, pero mínimo nos decían son 5. O sea, sí, yo me acuerdo haber leído eso. Sí, ha habido mucha confusión. Bueno, al final nos dicen así va a ser, entonces podemos hacer eso. Pues sí, vamos adelantándole, pensando que quizá mañana pasado pues nos puedan orientar de alguna manera, qué bueno fuera, y que nos pusieran bien claro cómo sería. Pero más o menos yo creo que no andamos muy perdidos, más o menos así va a ser el proceso. Muy seguro que así sería. Solo que nada más hay módulos que están hasta el bloque 3, nada más, no tienen bloque 4. Sí, pues sería la última integradora, porque la última integradora abarca todos los temas del bloque, pues. Y las otras, del módulo, perdón, y las otras no abarcan, se quedan cortas, pues. Se supone que es la más completa, y además se supone que la última integradora ya recupera lo que hicieron en las anteriores, si fueron e hicieron alguna práctica, si llevaron al aula algún producto, alguna idea y luego la evaluaron, pues ya la integradora se recupera todo eso, pues. Así es. Muy bien. Bueno, entonces pues quedamos pendientes con eso. Yo entre hoy y mañana les envío el esquema, cuando menos para que empiecen a seleccionar en la primera semana y que quede bien claro las situaciones, las áreas y el cronograma.